Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo escucharles, es saber que se encuentran muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de registrar la asistencia, ¿sí? Estamos cerca de 7 participantes y solamente una persona ha registrado la asistencia, así que, por favor, no nos olvidemos, ¿sí? Adicionalmente a eso, por favor, no se olviden de seguir revisando el contenido de nuestra plataforma. Me imagino que todos ya deben adquirir lo que es el portafolio también, ¿sí? Adicionalmente a eso, por favor, no se olvide también de presentar toda la documentación del caso y sobre todo tener al día lo que son las pensiones para que no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo. No, muy bien. Vamos a seguir avanzando dentro de nuestro refuerzo académico y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial fue el enfrentamiento más fuerte, por decirlo así, dentro de las guerras mundiales, en donde prácticamente participaron la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Como ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial, al igual que la primera, pues generalmente destrozó, por decirlo así, la economía, la política, la cultura, la sociedad y el ambiente de paz y la tranquilidad que existía en el mundo, ¿no? Y eventualmente, pues, se dieron lo que es el enfrentamiento utilizando lo que se conoce como las bombas nucleares, ¿no? Que a partir de la Segunda Guerra Mundial, la carrera armamentística, en este caso de las potencias mundiales, fueron en constante crecimiento, ¿no? Bien, en este momento, por favor, chicos, les voy a compartir pantalla y vamos a revisar nuestro refuerzo académico, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de las características importantes acerca del desarrollo directamente de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de avanzar, sí, antes de avanzar, les voy a tomar una pequeña lección acerca de la Revolución Rusa, ¿no? Que nosotros revisamos la anterior semana y obviamente van a rendir el día de hoy, ¿sí? Bien, vamos acá. El señor o la señorita, el señor Samuel de la Cruz, por favor. Cuando nosotros hablamos de la Revolución Rusa, ¿no? ¿Qué personajes generalmente fueron emblemáticos dentro de la Revolución Rusa? Fueron, dice, los alemanes. No, no, Signota. Nos hemos olvidado. Señorita Karen Viligua, cuando nosotros hablamos de la Revolución Rusa, hablamos de una serie de enfrentamientos dentro del territorio, en este caso, que funcionaba como la Unión Soviética, ¿no? ¿Cómo se llamaba el zar que estuvo a cargo, en este caso, dentro del gobierno cuando se dio la Revolución Rusa? ¿Cómo se llamaba el zar que estuvo a cargo? Señorita Karen, ¿estamos ahí? No, de igual manera, signota, cero. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? La señorita Patricia Castillo, ¿estamos ahí? Señorita Patricia, ¿tampoco? Ya aquí justamente estoy revisando la asistencia y si la han colocado. Ya entonces no van a tener la asistencia, ¿no? Por si acaso, muy bien. Bien, ¿me ayuda, por favor, el señor Esteban Santiago? Presente. Muy bien. Cuando nosotros hablamos directamente de la Revolución Rusa, ¿no? También hablamos del ejército, en este caso que participó, ¿no? El ejército blanco, que obviamente estaba apoyado directamente por el imperio zarista, y del otro lado también hablamos del imperio, en este caso del ejército de Trotsky, que apoyaba directamente a Lenin, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante la Revolución Rusa? Señor Esteban.
Señor Esteban Santiago García. ¿Sí? ¿No? ¿Estamos ahí? Sí, Listo. ¿Por qué es eh, importante la Revolución Rusa? ¿Por qué se...? porque acabó con el Ok. comunismo. Más que acabar el comunismo. ¿Qué pasó? ¿Qué más? Listen, yo puedo hablar, creo. Sí, O señor sea, Esteban, ¿no va a decir nada más? Ya, listo, excelente. Sig nota. Señor Daniel, dígame, por favor. algo importante de la Revolución Rusa fue que también transformó el sistema político y económico. Ya, puede ser excelente. ¿Cómo lo transformaron? ¿Puedo contestar yo, profe? Señor Daniel, ¿nada más? No, ¿No? esa vez no sabría decirle. Excelente, muy bien. Señorita Vilma, dígame, por favor. Que con esta revolución también se forma la Sociedad de Naciones. Ya, muy bien. La Sociedad de Naciones, ¿de qué año fue? En 1920. Muy bien, Y señorita. después el 10. Tratado de Versalles. Excelente, 10. Parece que solamente usted ha estado pendiente de la clase. Los demás, ya, los demás, a excepción de las dos personas que justamente dieron la información, me parece que fue el señor Esteban, el señor Daniel y la señorita Vilma, ¿no? Ya, ustedes obviamente ya tienen la nota de la lección. Los demás van a realizar un mapa conceptual de la Revolución Rusa con imágenes, con gráficos, ¿ya? Lo van a realizar en una hoja de papel ministro. Termina de realizarla, ¿ya? Y me envían, por favor, en una fotografía, nombre y curso, por favor, hasta el próximo viernes de la siguiente semana, ¿sí? Hasta el siguiente viernes. Excelente. Bien. Todos, profe. Sí, dígame. Todos hacemos. No, a excepción de los tres compañeros que ya les mencioné, ¿sí? Los Ok, demás gracias. tienen que realizarlo. Excelente. Ahora sí, vamos a hablar directamente del enfoque de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial que eventualmente dio una serie de características y sobre todo, pues, los acontecimientos que se dieron entre los años de 1939 a 1945, ¿no? Muy bien, me ayuda en la lectura, por favor. ¿El señor o la señorita? La señorita Vilma Pineda, por favor. Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Se inició el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. Como este país tenía una alianza, una alianza defensiva con Francia y Gran Bretaña, estos dos estados le declararon la guerra a Alemania, casi al mismo tiempo. La Unión Soviética invadió Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia y el este de Polonia. Durante 1940, Alemania ocupó Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos y Francia. Paralelamente, Italia invadió Albania y Grecia, pero sufrió varias derrotas. Se nos fue el internet, parece que sí, ¿no? Invadió Albania, Grecia, pero sufrió varias derrotas. Por esa razón, Hitler decidió invadir la península de los Balcanes y ocupar Yugoslavia, Albania y Grecia, ¿no? Hasta ahí nada más, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Cuando nosotros Poco hablamos de la después, segunda... ¿Sí? Hasta ahí nada poco más, señorita. después, Muchísimas ok, gracias. Hasta ahí nada más. 10. Bien, cuando nosotros hablamos de la Segunda Guerra Mundial, generalmente el problema principal o donde se dio el punto de origen de este enfrentamiento se dio pues cuando Alemania invadió pues en este caso Polonia, ¿no? De igual manera pues Alemania estuvo directamente dirigida por un célebre representante. ¿Cómo se llamaba el presidente directamente de Alemania que estuvo a cargo en aquel entonces? Hitler. Adolf Hitler. Muy bien.
y eventualmente Hitler buscó lo que es una expansión de su territorio por toda Europa, ¿no? Recordemos también que dentro de la Primera Guerra Mundial Alemania también participó y Alemania directamente quedó sancionada, ¿no? Dentro del Tratado de Versalles y obviamente en este caso ellos directamente implicaron una deuda, en este caso de que Alemania debería pues pagar a todo el mundo, es decir, a todos los países que participaron dentro de la Primera Guerra Mundial. Cosa que en su momento Hitler directamente cuando llegó al poder se negó a seguir cancelándola, ¿no? Y eventualmente dio el paso para el tratar de anexar más territorios a Alemania, cosa que fue en los años de 1939, ¿no? Que generalmente el tema principal fue que Alemania invadió Polonia y después, obviamente, la Unión Soviética invadió territorios como Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia y el este de Polonia, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad directamente de anexar más territorio. Y en su momento, Alemania y la Unión Soviética firmaron lo que son acuerdos para no atacarse en un principio, ¿no? Durante los años de 1940, directamente Alemania logró expandir todo su territorio, ¿no? Llegando a Noruega, a Bélgica, Países Bajos, Francia, Dinamarca, ¿no? Y eventualmente Hitler decidió lo que es invadir la península de los Balcanes. Recuerden que Hitler directamente era un estratega, es decir, él no conquistaba territorios por conquistarlos, sino sitios en donde existieran recursos naturales, sitios estratégicos directamente para los enfrentamientos, para los combates y sitios directamente en donde los soldados podían pues establecerse y poder directamente descansar en los temas de los enfrentamientos, ¿no? Y eventualmente pues en los años de 1940 se dio la etapa más fuerte de la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania pues se expandió en la mayoría de los países de Europa, ¿no? Ahora, en 1941, me ayuda por favor en la lectura el señor Samuel de la Cruz, por favor. Desde aquí, por favor. En 1941 la guerra adquirió un giro dramático, ya que en Alemania cayó la Unión Soviética, como después se produjo un ataque a Pearl Harbor. Japón lanzó un ataque aéreo sorpresivo contra una base militar estadounidense en Hawái. A partir de entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética se aliaron a Gran Bretaña, que resistía en soledad los ataques de la aviación alemana. ¿Sigo? Siga, por favor. Durante 1942 las fuerzas siguieron conquistando territorios, pero a partir de 1943 empezaron a retroceder. Ese año Mussolini fue sustituido por un nuevo gobierno que rompió la alianza con Hitler. Mientras tanto, la Unión Soviética dejó de frenar el avance alemán. La batalla de Stalingrad comenzó a recuperar territorio que había perdido Japón. Por su parte sufrió varias derrotas a manos de los Estados Unidos. Excelente, hasta Durante ahí nada más, señor. Muchísimas gracias. Excelente, muy bien. Hasta ahí nada más. 10. Si nosotros hablamos entre los años de 1941 y 1942, hablamos directamente de la participación directa de Estados Unidos y de la Unión Soviética, ¿no? Como ustedes saben, para aquellos años, la Unión Soviética directamente tuvo que enfrentarse a Alemania. Sin embargo, los alemanes no lograron resistir debido a que las condiciones climáticas no eran muy adecuadas para los enfrentamientos, ¿no? Los alemanes nunca habían estado en un clima, hablando de frío directamente, para lograr sobrevivir y sobre todo, pues, a atacar, ¿no?
que si bien es cierto, para aquellos años Alemania estuvo muy cerca de llegar a lo que es a la capital de, en ese momento, la Unión Soviética, Moscú, ¿no? Y eventualmente la finalidad de Hitler era directamente de atrapar los pozos petroleros, rodearlos y directamente abastecerse de ellos, ¿no? Cosa que la Unión Soviética de igual manera, pues, estuvo listo para el enfrentamiento. Ahora, otra característica importante también a mencionar es que Japón, directamente apoyando las ideas de Hitler, atacó lo que es una base militar de los Estados Unidos en Hawái. Lo hizo de manera sorpresiva, ¿no? Y de tal manera, pues, en ese momento fue en que Estados Unidos ingresó directamente al enfrentamiento en la Segunda Guerra Mundial, es decir, el enfrentamiento en contra Alemania y Japón, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos palpar, ¿no? Que Hitler directamente tuvo un fuerte convenio, por decirlo así, con los países, en este caso, que apoyaron su idea, en el caso de Italia, en el caso de Japón, y que obviamente fueron los ejes fundamentales para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo los tres países que tuvieron pues un enfrentamiento directo, tanto con Estados Unidos y como la Unión Soviética, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de los últimos años de la guerra, durante los años de 1944. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Kelly Vera, por favor? Levantamos un poquito la voz, por favor, no le escuchamos muy bien. Hiroshima y Nagasaki. Muy bien, señorita. Parece que tenemos problemas de la conexión, ¿sí? No le escuchábamos nada, pero al final ya le escuchamos, ¿sí? Excelente. Bien, cuando nosotros hablamos de los años de 1944 al 45, ¿no? Generalmente fueron las últimas etapas de enfrentamiento, ¿no? Cuando directamente Hitler, en este caso, logró perder bastante territorio por la participación directa de tanto Estados Unidos como de la Unión Soviética, ¿no? Y sobre todo directamente al no tener lo que es los recursos necesarios para seguir abasteciéndose, poco a poco los soldados, en este caso alemanes, fueron pereciendo, ¿no? Y obviamente en mayo de 1945, el golpe fundamental acá fue el suicidio de Hitler directamente en su búnker, ¿no? Y que eso directamente fue catalogado directamente como la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, existen versiones y versiones, ¿ya? Acerca del suicidio de Hitler. Muchos historiadores mencionan que Hitler directamente no se suicidó, sino que directamente escapó del búnker, sí, escapó en el búnker directamente en el submarino y llegó directamente a América del Sur, a la Patagonia. Patagonia, ¿dónde queda o en qué país está ubicada la Patagonia? 10 en este momento. ¿Dónde se encuentra ubicada?
¿No? Listo, ya vamos a hacer un trabajito también para eso, ¿no? Bien, la Patagonia directamente se encuentra en el territorio de Argentina, ¿no? Y eventualmente algunos dicen que en esos años Hitler escapó a ese territorio y obviamente pues vivió sus últimos años en América del Sur, ¿no? Lo importante acá es que en los años de 1945 hay que destacar que Estados Unidos fue el primer país en utilizar por primera vez lo que son las bombas nucleares, ¿no? Y eventualmente fueron lanzadas en ciudades importantes, en este caso de Japón, que fue Nagasaki e Hiroshima, ¿no? Que fueron los sitios en donde las bombas nucleares, en este caso, fueron lanzadas. Si bien es cierto, Japón en este caso resistió bastante a los enfrentamientos de Estados Unidos, pero al soltar las bombas nucleares, realmente ellos optaron por la rendición, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar directamente de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Daniel Quesada, por favor. Sí, listen, a ver. Entre las múltiples causas de la Segunda Guerra Mundial se destacan las siguientes. El descontento de los alemanes con las condiciones impuestas por el Trato de Versalles luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Alemania perdió entonces la séptima parte de su territorio. Se la obligó a pagar reparaciones de guerra, se redujo su ejército y se le prohibió fabricar armamentos. Las ambiciones de Hitler, que buscaba recuperar los territorios perdidos en 1919 y conquistar un espacio vital que asegura el desarrollador de Alemania como primera potencia mundial. La actitud vacilante de la sociedad de las naciones, que no supo reaccionar ante el rearme alemán, la conexión de Australia y la ocupación de alemana de Checoslovaquia, ambas en 1938. Las pretensiones en Mussolini, que deseaba crear un imperio italiano como que el antiguo imperio romano, militarizado japonés que se tradujo en la conexión de Corea en 1910, la ocupación de Manchuria en 1931 y la invasión de China en 1937. Las ambiciones de Stalin, que deseaba recuperar los territorios de Rusia, había perdido en 1918. Esas ambiciones lo llevaron a firmar un pacto de no agresión con Hitler, que selló el destino de los países bálticos. La invasión de Polonia por parte de Alemania, más que causa, fue el detonante, la chispa que desencadenó el conflicto. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Si bien es cierto, aquí tenemos algunas de las causas principales, ¿no? El descontento directamente de Hitler por los castigos que en este caso impusieron a Alemania en la Primera Guerra Mundial, sobre todo también destacando la ambición de Hitler, ¿no? De tener lo que es un espacio vital para Alemania y sobre todo su postura, en este caso, sobre el racismo, ¿no? Recordemos que Hitler directamente mencionaba que los arios eran los únicos encargados de gobernar pues todo el mundo, ¿no? Y aquellos que no eran arios obviamente pues tenían que ser asesinados. Si bien es cierto, aquí también podemos recalcar que los judíos para aquella época fue el sector más perseguido por Adolf Hitler, ¿no? A pesar de que Hitler directamente era hijo de una madre judía, eso obviamente no fue impedimento para perseguir a todos los judíos, ¿no? Porque ellos obviamente, en este caso de Hitler, consideraba directamente de que ellos eran los causantes de todas las enfermedades, de todos los males y tendrían que ser eliminados, ¿no? Los arios directamente tenían unas características físicas, eran altos, blancos, ya eran barbados en comparación de las otras etnias en el mundo, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos mencionar que la Sociedad de Naciones obviamente no pudo hacer nada cuando empezó la Segunda Guerra Mundial y eventualmente pues cuando finalizó, ¿no? Después de eso, obviamente se dio el paso a la creación de la ONU, que nosotros lo conocemos al día de hoy, ¿no? Aquí también podemos destacar algunos enfrentamientos de Japón, en este caso con la anexión de Corea, hablamos de la ocupación de Manchuria y la invasión de China en los años de 1937, ¿no?
que prácticamente Japón en este caso buscaba anexar más territorios con la ayuda directamente de Hitler también, ¿no? Aquí hablamos de las ambiciones de Stalin, que generalmente estaba el presidente encargado en ese momento de la Unión Soviética por expandir sus territorios, ¿no? Gracias a estos enfrentamientos, que si bien es cierto, en un inicio obviamente no lograron enfrentarse directamente a Alemania y la Unión Soviética, pero con el pasar de los años tuvieron ese enfrentamiento, ¿no? Ahora, vamos a hablar de algunas consecuencias dentro de la Segunda Guerra Mundial. Me ayuda, por favor, el señor Joel Alejandro Orozco. ¿Estamos ahí? Sí, Liz. Por favor. Las consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial. El fin de los regímenes, espérese, Liz, es que tengo la pantalla medio negra, no se me ve. El, Las consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial fueron el, el fin de los regímenes totalitarios en la Alemania, Italia y Japón, en su reemplazo por sistemas políticos más democráticos. La emergencia de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias mundiales, los diferentes sistemas políticos, sociales y económicos de estos países llevaron al inicio de una competencia por la preponderancia mundial, conocido como la Guerra Fría. Debido a estas diferencias ideológicas, el mundo quedó dividido en dos bloques políticos, eh, enfrentados en comunista y capitalista. El inicio de un proceso de descolonización motivado, entre otras razones, por la ayuda proporcionada por las colonias a sus metrópolis durante la guerra. Este proceso llevó a pocos años de la independencia de gran cantidad de países de Asia y África. En la creación en 1945 de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la cual reemplazó a la Sociedad de las Naciones. Consecuencias económicas. Las consecuencias Excelente, económicas. hasta ahí nada más. Muy bien, señor Díaz, muchísimas gracias. No, las consecuencias políticas. Aquí podemos hablar directamente que durante y después del enfrentamiento directamente de la Segunda Guerra Mundial, aquí podemos establecer que los gobiernos de la mayoría de los países eran más democráticos, es decir, eran más participativos, ¿no? Y aquí directamente aparecen dos bloques fundamentales, uno directamente mencionado por los Estados Unidos, el capitalismo, y del otro lado el comunismo impuesto directamente por la Unión Soviética, ¿no? Aquí también podemos hablar directamente de las colonias que generalmente existían en Asia y en África y poco a poco fueron independizándose, ¿no? Y sobre todo una característica importante dentro de la política fue la creación de la ONU en los años de 1945, ¿no? Ahora, las consecuencias económicas. Aquí directamente podemos establecer de que todas las empresas, las fábricas, ¿sí? Quedaron totalmente destruidas, ¿no? Obviamente puentes, carreteras, vías, ciudades, por los bombardeos, tanto aéreos, terrestres, que generalmente afectaron a la mayoría de los países, ¿no? Y esto directamente evitó que la economía directamente en Europa pueda seguir avanzando. Y aquí directamente Estados Unidos aplicó lo que se conoce Plan Marshall para dar créditos a los países más afectados con la finalidad de instalar lo que era el capitalismo, ¿no? Ahora vamos a hablar directamente de las consecuencias demográficas y sociales. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Patricia Castillo? ¿Estamos ahí? Sí, Lisa, buenos días. Buenos días, por favor. Ya. Consecuencias demográficas y sociales. Las consecuencias demográficas y sociales de la Segunda Guerra Mundial fueron la muerte de unos 60 millones de personas entre militares y civiles, entre ellos
millones de judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados y opositores que fueron asesinados en los campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi. El Holocausto judío fue uno de los genocidios más crueles y sangrientos de la historia universal. Luego de la guerra, otros cientos de miles de personas murieron de hambre y de diversas enfermedades. En Japón, miles de personas murieron luego de 1945 afectados por la radiación de las bombas arrojadas por los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Hubo movimientos migratorios, tanto de personas desplazadas por la guerra que buscaban volver a sus hogares, como de europeos que se radicaron en América o que regresaron a Europa cuando se iniciaron las luchas por la descolonización en Asia y en África. Gracias. Excelente, señorita, muchísimas gracias, ¿no? Aquí podemos también verificar más de 60 millones de personas que perdieron la vida, ¿no? 60 millones entre civiles, militares, en este caso, personas que murieron por falta de alimentación durante esos años del enfrentamiento, ¿no? Y aquí también, pues, una característica dentro de la Segunda Guerra Mundial fue la creación de, en este caso, los campos de concentración, ¿no? O el Holocausto judío, que también se le conoce, ¿no? En donde Hitler directamente hizo centros, lugares para torturar, matar y asesinar a los judíos en todo el mundo, ¿no? Entonces, miren, crearon esos campos de concentración con la finalidad directamente de erradicarlos, ¿no? Aquí también podemos hacer hincapié acerca de las bombas nucleares lanzadas entre Hiroshima y Nagasaki y sobre todo pues los movimientos de migración que se dieron a Asia. Recordemos que Estados Unidos para aquel entonces creó pues estas bombas nucleares. Sin embargo, la Unión Soviética para aquellos años también creó su propia bomba nuclear, conocida como la bomba del zar, que se le conoce, ¿no? Nikita Khrushchev, que fue el presidente de la Unión Soviética hasta los años de 1991, él mencionó que si la bomba del zar era detonada, generalmente Europa quedaría pues totalmente desértica. Entonces, miren, la capacidad del ser humano en crear lo que son bombas bastante fuertes y terribles, ¿no? Y ahora, la finalización de la Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, fue en los años de 1945 y obviamente se dio cuando Estados Unidos lanzó las bombas nucleares. Japón directamente fue el último país que se resistió a la derrota, pero obviamente cuando lanzaron las bombas, ellos finalmente lograron firmar lo que son el Tratado de Rendición, ¿no? Y eventualmente esperamos que nunca más llegue a pasar lo que es una guerra mundial, para que obviamente pues no tengamos que enfrentar directamente esas adversidades, ¿no? El no tener directamente alimentación, el estar en constante ataque, lo que es aéreo, marítimo, terrestre y sobre todo la utilización de las bombas nucleares, ¿no? Con la finalidad en este caso de que cualquier conflicto, de cualquier pelea entre país y país puedan mejorar mediante el diálogo. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna inquietud, alguna duda hasta ahí, por favor? No, profe. No, listen. Ya, listo, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a realizar, por favor? Para la siguiente semana quiero que por favor realicen un collage acerca de la Segunda Guerra Mundial. Lo vamos a hacer en una hojita, lo pueden dibujar, lo pueden pegar y después me envían directamente a mi número, por favor, hasta el próximo viernes de la siguiente semana. ¿Sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. De mi parte, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo.